Mi nombre es Dietmar Erler. Crecí en Alemania Oriental, llamada República Democrática Alemana. Crecí en una familia cristiana. Mi abuelo fue predicador. Aprendí mucho de él y de mis padres, así que crecí en la iglesia. En Alemania Oriental, después de que se construyera el muro en 1961 y durante las décadas de los 60 y 70, muchas condiciones en Alemania Oriental empeoraron cada vez más. Supe de muchos cristianos que habían sido miembros de una iglesia en la época soviética. Había persecución, algunos encarcelamientos, la Biblia estaba prohibida y cosas así. En Alemania Oriental teníamos libertad dentro de la iglesia. No podíamos ir a evangelizar en la calle. Nos vimos obligados a vivir como comunistas. Si nos negábamos, entonces tendríamos desventajas. Pertenezco a Jesús y a la iglesia y no me permitieron una educación superior, por lo tanto nos enfrentamos a esas cosas en Alemania Oriental. Además, las iglesias estaban bajo presión y las iglesias comenzaron las reuniones de oración. Esta reunión especial de oración finalmente se hizo famosa en la iglesia Nicolai de Leipzig. Comenzó en 1982. Cuando miramos hacia atrás, vemos que finalmente habían sido 7 años de oración hasta 1989, cuando Dios cambió al mundo. Una situación revolucionaria comenzó en mayo de 1989 porque a los 4 años tuvimos elecciones, pero las elecciones no habían sido libres. Y esta situación de revolución se levantó mucho más durante agosto y septiembre. Y las oraciones de paz en Leipzig al principio tenían unos pocos de cientos y durante septiembre se elevaron a 2,000. A mediados de septiembre eran 5,000. No les fue posible entrar en la iglesia. Se pararon fuera de la iglesia y después de la reunión de oración se manifestaron un poco alrededor de la iglesia con velas. Y esto se elevó a finales de septiembre y el 2 de octubre a 20,000 personas. Y luego las autoridades dijeron, tenemos que detenerlo. Y prepararon a la gente, a la policía y a los soldados y a otras tropas, incluso con armas y tanques al lado. El próximo lunes lo detendremos. Y luego el 9 de octubre, 90,000 personas. Y esto se le llama históricamente el Día de la Decisión. Un oficial de la Stasi de alto rango dijo algunas semanas después, hemos estado preparados para todo. Teníamos campamentos para encarcelar a la gente y así, pero no habíamos estado preparados para las velas y las oraciones. Es un milagro de Dios que se haya llevado a cabo una revolución, que el muro de Berlín cayese el 9 de noviembre. Esa libertad entre Occidente y Oriente comenzó sin un solo disparo, sin una sola persona muerta. Fue increíble para todas las personas de Oriente y Occidente que haya sucedido de la noche a la mañana. Solo Dios puede hacer esas cosas.
La historia que precede la caída del muro de Berlín y la apertura de Rusia es muy especial. Muchas veces mientras hablaba en una iglesia, no solo en los Estados Unidos, sino en algún lugar en el extranjero, alguien en esa congregación me decía después del servicio: estamos orando para que se abran las puertas al Evangelio y se esparza en la antigua Unión Soviética. Y como el ministerio de los Gedeones ha existido durante más de 100 años, lo real que ha sucedido es que no es lo que los hombres han hecho, es lo que Dios ha hecho. Y Dios proporcionó dos cosas muy especiales para nosotros como creyentes, y especialmente el ministerio de los Gedeones. Y es ese, el Espíritu Santo y la palabra escrita, y la propagación del Evangelio en todo el mundo es muy importante para el plan de Dios. Pero de nuevo, los Gedeones estaban a la vanguardia de eso porque fuimos nosotros los que hicimos que las escrituras estuvieran disponibles, pero ningún hombre puede orquestar eso. Dios es el que lo hace. Una parte de la historia en este muro de hierro a través de toda Europa. El derribo del muro de Berlín. Estaban abriéndose puertas y la Unión Soviética y los países del este se abrieron. Pero también comenzó las relaciones de la iglesia, las asociaciones entre las iglesias del oeste y del este más que nunca. Y unas semanas más tarde, los primeros gedeones de Alemania Occidental vinieron a Alemania Oriental para hablar con el obispo de Berlín, para buscar iglesias y también miembros del ministerio de los Gedeones. Fue mi gran alegría servir como director de la División Internacional y usted como director ejecutivo estar a la vanguardia de la apertura del mundo oriental cuando cayó el comunismo. La forma en que todo esto empezó fue que teníamos un hombre maravilloso que vivía en Suecia llamado Lars Daxon. Lars había sido representante de campo en la División Internacional durante muchos años y visitaba Polonia, Hungría, se reunía con los pastores y tenía contacto con ellos. Así que cuando Hungría y Polonia abrieron, Lars estaba familiarizado con él, estaba listo, y esos fueron los primeros países, Polonia y Hungría. La libertad comenzó, la gente salió a la calle, cambió muy rápido y a finales de 1989 comenzaron los primeros campamentos en algunos de estos países. Así que, al igual que la Unión Soviética, el primer campamento fue Kishinev, hoy llamado Moldavia. Pero no tenían Biblias. Se convirtieron en gedeones. Querían ministrar, pero no podían. Y por lo tanto, fue una idea entre la sede de Nashville y la sede de Alemania, si hubiese una manera de mover las Biblias de Alemania a la Unión Soviética. Hubo una reunión con Víctor Goncharenko y algunos de los gedeones en Moscú con algunos generales rusos y explicaron la distribución a los militares y a las universidades como lo habríamos hecho normalmente. Y así, al final de esa reunión con los generales, nos dieron permiso por escrito para colocar las escrituras en todas las áreas de nuestra distribución. Y que para mí, una de las verdaderas bendiciones fue la rapidez con la que esas escrituras comenzaron a fluir hacia Rusia, y me refiero a cientos de miles. Y a medida que esas escrituras comenzaron a fluir, comenzamos a obtener testimonios. Durante mi primer y segundo año, cuando fuimos a las iglesias, el número de escrituras que se enviaban cada mes a la Unión Soviética entre 1991 y 1992 creció cada mes. Se enviaron 400,000 Biblias a la Unión Soviética. Más tarde, 500,000 de Biblias cada mes. Había un hambre por hacer esto. Fue tan increíble que tantas escrituras entraran en este país. Así que las iglesias empezaron y la gente llegó a la fe. Fue realmente una explosión de iglesias evangélicas.
todo para la gloria de Dios. Fue de esta forma en la que Dios usó a los Gedeones. Los hombres no pueden abrir ni cerrar puertas. Dios lo hace. Y así, el ingrediente que Él espera de nosotros es la oración. Dios puede cambiarlo todo. Ahora puede abrir los países que todavía están cerrados. Incluso tenemos países en áreas difíciles con muchas limitaciones, con leyes religiosas. Dios puede encontrar formas, e incluso nosotros podemos verlo durante algunos años, en que Él encuentra maneras de traer el Evangelio. Tenemos que orar. Dios quiere que oremos. Dios ya tiene a la gente allí. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar para que Dios cambie las cosas. Y lo hará.